Bien, entonces, nuevamente bienvenidos a esta tercera clase de, de este módulo de epistemología de la ciencia. En la anterior clase nos quedamos en estas preguntas, en el problema de la inducción. Entonces, yo he estado reflexionando por qué, digamos, es de interés de todos nosotros los que estamos dedicados a este tema de la investigación, el abordar esta problemática específica de la crítica de la inducción, ¿no? Bueno, en mi experiencia remonta pues a muchos años. Hace mucho tiempo yo estaba leyendo un libro de Sunkel y Paz que se llama, son dos autores uruguayos, creo, o argentinos, o uno argentino y otro uruguayo, que escribieron un libro sobre la teoría del desarrollo, que era bastante popular. Lo publicaron unas editoriales de México de manera a asegurar una distribución pues por todos los países sudamericanos, comenzando en México, ¿no es cierto?, en la frontera con el Río Grande y acabando en la Patagonia. Bueno, entonces, en este texto, en un capítulo introductorio, tenía una parte de metodología. Y en esta sección decía que el trabajo que ellos estaban emprendiendo utilizaba la metodología deductiva, la metodología inductiva, la metodología histórica, geométrica, y etcétera. Bueno, había un listado bastante extenso de todos los enfoques metodológicos usados en el texto. Bueno, entonces pasaron los años y bueno, uno va teniendo oportunidad de leer otros textos, ¿no? Y un día aquí en mis estantes, un día que no tenía nada que leer, encontré un libro de Jean-Paul Sartre, este filósofo del existencialismo. Pero bueno, resulta que no solo es un filósofo del existencialismo, sino él mismo se reconoce como un marxista. Entonces, en un libro bastante voluminoso titulado Crítica de la razón dialéctica, o sea que ya ven ustedes de entrada la pretensión del título, ¿no? Varios siglos antes o un par de siglos antes, Emmanuel Kant, que ya lo hemos mencionado en esta clase, publicó pues libros que se hicieron famosos. El primero, la crítica de la razón pura, y el segundo, la crítica de la razón práctica. Bueno, entonces hemos mencionado a Kant a propósito de esta distinción entre los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos, sobre los cuales vamos a volver en esta exposición. Entonces, ahí leyendo este texto, Crítica de la razón dialéctica de Sartre, de pronto, y para mi sorpresa, me encuentro con un texto muy similar al de Sunkel y Paz, que decía exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Claro que este libro de Sartre había sido escrito muchos años antes que el libro de Sunkel. Entonces, obviamente, Sunkel y Paz tomaron las referencias de Sartre. Entonces, ahí no es entonces extraño, ¿no? No es entonces extraño que en las tesis, yo les invito a ustedes a que miren las tesis que se escriben en la UGRAM, digamos, o también en cualquiera de las universidades privadas. Como en toda tesis hay una sección que a fuerza tienen que escribir sobre el enfoque metodológico. Van a encontrar un texto escrito casi exactamente en los mismos términos. Es decir, que el enfoque utilizado en la tesis es deductivo, inductivo, es totalizante, etcétera, etcétera. Toda esa serie de caracterización. Bueno, una observación más. Resulta que antes que Sartre, ya ahora estamos hablando del siglo XIX, hay una obra que es digamos, una obra de referencia obligada en este tema de la historia de la epistemología. Y es un texto, La lógica de Mill, ¿no es cierto? Este autor es un autor inglés y él escribió un señor tratado, son 2 volúmenes, creo, ¿no es cierto? Lo mismo que el libro de Sartre, libros bastante voluminosos. Mill escribió un tratado sobre epistemología, y en este tratado sobre epistemología menciona, digamos, este tipo de enfoque donde
no hace distinción, ¿no es cierto? Y todos los métodos son, por así decirlo, equivalentes. Es decir, que el autor puede tanto usar el método inductivo como el método deductivo sin hacerse absolutamente ningún problema. Bueno, entonces eso yo creo que es importante mencionar por qué, digamos, esta motivación y un poco, es decir, bastante rápidamente señalar este cuadro, les pongo en evidencia, les pongo de manifiesto los autores, en caso de que ustedes quieran consultar, para ir a verificar, digamos, toda esta historia que yo les comento, y a la cual yo añadiría un autor más, que son los marxistas de la Escuela de Frankfurt, obviamente en la línea de Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto? Donde los marxistas se dan cuenta, en todo caso, digamos, Adorno y Habermas, en particular Jürgen Habermas, que este Popper es una amenaza para el pensamiento marxista, es decir, para la ideología del marxismo. Y ya ven ustedes que en el marxismo hay pues ciertos axiomas, podría llamárseles así, ¿no es cierto?, a los cuales los marxistas jamás van a renunciar. Y uno de ellos es el tema de la lucha de clases, es el motor de la historia. Eso es un enunciado, digamos, que ahí está anclado como la piedra, digamos, en la roca, ¿no es cierto?, del rey Arturo. Bueno, entonces, la lucha de clases es el motor de la historia. Y eso lleva a aberraciones, por ejemplo, como la última época de Mao Zedong, cuando ya estaba senil, después de haber hecho una obra extraordinaria, digamos, de levantamiento de la China como potencia, ¿no? Ahí se dedicó a perseguir, con ese enunciado, ¿no es cierto?, a los intelectuales, a los profesores universitarios, de llevarlos a los campos de reeducación, que eran auténticos campos de concentración, y a provocar un receso extraordinario de la economía china. Bueno, aparte de un monumental, digamos, pérdida de personas, etcétera, de vidas humanas. Bueno, pero volviendo a Jürgen y Habermas. Entonces, como estos son marxistas de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y fieles al principio, la lucha de clase, el motor de la historia, nada, pues lo han identificado a Karl Popper como el enemigo, a combatir, a derribar, obviamente en el plano intelectual. Y hay un texto en la biblioteca de la URSS, ustedes lo pueden consultar, ¿no es cierto?, en la cual terminan organizando un encuentro, como si se tratara de dos boxeadores, entre los dos campeones, ¿no es cierto?, de cada punto de vista. El propio Popper, por un lado, y Adorno al cual, digamos, Habermas tenía un gran respeto. Bueno, entonces ahí ustedes van a leer el texto, no da para mayores, y a consecuencia de que no alcanzó las expectativas que tenía en particular Habermas, después Habermas redacta un texto poniendo los puntos sobre las is desde el punto de vista de los marxistas de la Escuela de Frankfurt. Ya, esa documentación ustedes la pueden consultar, incluso les doy las referencias. Yo encontré el libro en la biblioteca de la URSS, ¿no? Entonces ya ven ustedes que lo que está en juego aquí no son cosas pues menores, ¿no es cierto? No es decir, ya no aceptamos pues todo, y hay una tesis en la que nos dicen que usan el método inductivo y el método geométrico y totalizante, etcétera, y el método histórico, adelante. Y hay, digamos, el concepto de Popper que empieza a señalar los graves problemas, digamos, que tiene la epistemología, ¿no? Hasta que él se da cuenta que había que hacer una crítica rigurosamente fundada, ¿no es cierto?, como nosotros hemos señalado, en la lógica de Aristóteles, en la filosofía de Kant, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas no son, digamos, no son banales, no son triviales, ¿no es cierto? No estamos aquí ante situaciones en las cuales podemos perfectamente decir que sí a todo, no es el caso. Bueno, eso he querido señalar. Ahora vamos al tema de la crítica. Una vez puestos los fundamentos de por qué razón, digamos, nosotros estamos interesados en argumentar, en aclarar todas estas situaciones. Bueno, hemos dicho, el punto de partida es esto de la distinción de Kant, ¿no es cierto?, entre los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos. Los enunciados analíticos son los cuales el atributo está incluido en el sujeto. Bueno, vamos a ir más adelante en ese tema. Y vamos a ocuparnos ahora de las matemáticas. Y no solo de las matemáticas, sino de todas las ciencias fundadas sobre el modelo de la geometría de Euclides. ¿Okay? Ese libro extraordinario, ¿no es cierto?, que
Fue compilado por Euclides hace 25 siglos, ¿cierto? Y en el cual están verdades, digamos, que no han cambiado un ápice en 25 siglos, siendo así que muchas cosas han cambiado en el mundo, pero estas verdades de la geometría de Euclides es prácticamente el único libro que tiene tanta actualidad hace 25 siglos como el día de hoy. Actualidad en el sentido de que lo que está escrito ahí es verdadero. Bueno, entonces resulta que si ustedes se acercan a los principios de Euclides, esa es una recomendación, ¿no es cierto? Strong recommendation, como dicen en inglés, ¿no es cierto? Entonces, una recomendación, lean los principios de Euclides. Yo les voy a contar mi experiencia personal. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver, digamos, con este tema de la diferencia entre lo que pertenece al ámbito puro de la lógica, ¿no es cierto?, de lo que pertenece al ámbito de la experiencia. Esos son dos conceptos fundamentales para entender, digamos, todos estos temas de los que estamos hablando, ¿ok? Bueno, entonces resulta que yo un buen día, hace 5 años atrás, por decirlo, ¿no es cierto?, vi que tenía este libro de Euclides, una edición del año 1776, creo no sé cómo se llama, fotostática, creo, es decir, que de un manuscrito del siglo XVIII, publicado en Madrid, ¿no? Entonces sacaron una fotografía de las páginas y armaron, digamos, una nueva edición, ¿no? Bueno, entonces en este libro me pongo a leer, ¿y qué es lo primero que tiene? Definiciones del tipo, ¿no es cierto?, qué cosa es un punto, qué cosa es una línea recta. Una línea recta lo que solo tiene latitud, una superficie tiene latitud y longitud, etc. Una recta acaba, lo que al final de una recta y al principio se tiene son puntos, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando yo me puse a leer ese tipo de cosas, me parecían tan recontra evidentes que me acordé de un profesor que yo tenía de dibujo técnico. Y en su primera clase, él se pone en la pizarra y agarra la tiza y pone un punto. Y empieza a problematizarnos sobre el punto. Pues claro, nosotros estudiantes ahí de 15 años, creo 16 años, ahí nos parecía, digamos, una suerte de broma para empezar una clase de dibujo técnico, empezar a hablar del punto y a problematizarlo, hasta que después me di cuenta de que nada era importante, digamos, definir qué es el punto en geometría, ¿no? Y definición. Después vienen los axiomas en la geometría de Euclides, en este libro ¿no es cierto?, la geometría euclidiana. Lo que se llama hoy en día se conoce con ese nombre, ¿no? Entonces, después vienen los axiomas, del tipo, fíjense este axioma extraordinario. Dos líneas rectas no contienen ningún espacio. Entonces yo me pongo a leer y hace muchos años yo entendí o había escuchado este mismo axioma redactado de otra manera o enunciado de otra manera. Es decir, que si usted prolonga dos rectas hasta el infinito, dos rectas paralelas, no se encuentran, ¿no es cierto? Pero fíjense, dicho de esta otra manera, es extraordinario. Dos líneas rectas no contienen ningún espacio. Esto es realmente, cuando yo me puse a pensar, ¿de qué manera de decir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, esos son los axiomas. Otro ejemplo de axioma: si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Cosas de esa naturaleza, ¿no es cierto?, que parecen verdades evidentes por sí mismas, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que se tiene enunciado las definiciones y los axiomas, el resto de los enunciados y de las proposiciones que aparecen en el libro son una deducción, son una consecuencia lógica de esas definiciones y de esos enunciados. Entonces, eso es algo extraordinario. Es decir, están contenidos. De ahí viene ese concepto de que las matemáticas son una tautología. O como diría, digamos, Kant, se trata de proposiciones eminentemente analíticas, porque el atributo ya está contenido en el sujeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, pues aquí ya lo de Kant, digamos que parece incluso con el ejemplo que les he dado, ¿no es cierto? Ahí uno se pone a pensar, a reflexionar, no, pues ahora cuando la referencia es la geometría euclidiana y uno sabe que la geometría euclidiana es tal elemento de la referencia de la cultura universal, ¿no es cierto?, de que de entrada los filósofos, y el último, John Rawls, ¿no es cierto?, su intención era escribir un libro fundado sobre el modelo de la geometría euclidiana.
Y él no es el único, ni el último, ¿no? Spinoza también quiso construir un conjunto de enunciados geométricos tan rigurosos como los enunciados de Euclides. O sea que Euclides es el super paradigma de la ciencia, y no solo de la ciencia, de la filosofía. Después, bueno, ha venido, ¿cómo se llama? Gauss, Lobachevsky, ya han dicho que hay otra geometría, ¿no es cierto? La geometría inscrita, por ejemplo, sobre una esfera, pero bueno, ahí es otra geometría. Eso no le quita valor, digamos, a la geometría euclidiana construida sobre, como les digo, ciertos conjuntos de definiciones y ciertos conjuntos de acciones. Bueno, ahora fíjense lo extraordinario, digamos, por eso yo les cuento esta experiencia individual. Yo cuando la primera noche antes de dormir me leía un teorema, no entendía nada. Y lo cerraba el libro. Yo no tenía que rendir ningún examen al día siguiente, ni nada, lo hacía simplemente porque se me había ocurrido hacer. Me iba a dormir al día siguiente, pasaba, digamos, en mis ocupaciones cotidianas y llegaba la noche y otra vez volvía a leer el mismo teorema. Y de pronto se me hacía la luz, la claridad y lo entendía perfectamente el teorema. Y así sistemáticamente, cada noche con su gemela noche de la noche siguiente, de la misma manera con el siguiente teorema. Entonces, aquí ya hay, digamos, una referencia a lo siguiente, al tema del psicologismo, ¿no es cierto? Que también lo vamos a abordar y lo aborda Popper. Es decir, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿No es cierto? Y no solo el cerebro de cualquier persona. Ustedes pónganse les pongo el ejemplo de los niños, ¿no es cierto? Ustedes, los que tienen hijos, ¿no es cierto?, han observado los niños pequeños, ¿no? Cuando recién están aprendiendo a hablar, conjugan todos los verbos como si fueran verbos regulares. Y entonces, cuando están delante de personas, digamos así, que pueden ser sus tíos o sus primos o no sé qué, o de personas mayores, entonces las personas mayores se ríen del niño, ¿no? Por lo toman, digamos, como una entidad que todavía no ha aprendido a hablar y por eso está hablando mal, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a analizar, esto es pues extraordinario, que el niño todavía mantiene la pureza, ¿no es cierto?, en la cual ha sido concebido. O sea que este tema de la lógica es innato al ser humano. Eso es lo extraordinario. Ya nosotros venimos cargados, ¿no es cierto?, como si fuéramos a comprar una computadora a la tienda y ya le ponen el disco, el DOS, ¿no es cierto?, que es el alma de la computadora. Es decir, el Disk Operating System. Ya nosotros venimos con el DOS cargado. Y más bien cuando nos enfrentamos con la realidad empírica, ¿no es cierto? Ahí es que tenemos problemas porque resulta que nada, no todos los verbos habían sido regulares, sino que habían sido construidos, qué sé yo, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Así a tropezones, a tropiezos, ¿no? Ignorando los mensajes que nos mandaba desde el fondo, digamos, de nuestra intuición, la lógica innata que nosotros tenemos. De otra manera, no se explica, ¿no es cierto?, que entre una noche y otra, ¿no es cierto?, el cerebro en un proceso misterioso, y eso es por eso, digamos, que ahora todos escriben sobre cómo se les ocurren sus ideas, en particular los genios de las matemáticas, ¿no? Y a Einstein le he preguntado todo el tiempo, ¿y cómo se le ha ocurrido a usted la teoría de la relatividad? Para buscar la receta. Y después, digamos, qué sé yo, él mismo, ¿no es cierto?, a sus estudiantes o a los niños, ¿no es cierto?, darle la receta para que se conviertan en genios, así. Ese es el misterio. No hay, digamos, sondear la ciencia, pero lo que sí yo veo es que, digamos, todos esos elementos armados en un conjunto ponen de manifiesto que el mundo de la lógica es un mundo completamente diferente del mundo de la experiencia. Y una nueva vía que yo les señalo, digamos, para la investigación, para la exploración, es ¿cómo se llama? Este filósofo Berkeley, ¿no es cierto? Berkeley, que fue víctima, ¿no es cierto?, de la crítica sin piedad de Lenin, de los marxistas-leninistas esta vez. Porque Lenin dijo, ¿no es cierto?, enunció una filosofía que en una frase breve escrita en latín dice, ese es percipi, ¿no es cierto?, solo existe lo que percibimos. Esto es genial, digamos, o sea, es ver, ¿no es cierto?, ver que el mundo que nosotros tenemos en la mente es el mundo, digamos, no hay otra cosa, digamos, que lo que nosotros generamos, ¿no es cierto?, por el ejercicio de nuestro intelecto. Entonces, esas cosas que
Claro, cuando uno dice el materialismo, qué genial es el materialismo, cómo no todos somos materialistas, si es tan evidente que la piedra, el árbol, etcétera, toda esa realidad material, no, es, digamos, una primera etapa en el camino hacia el conocimiento, cuando uno es capaz de descifrar, digamos, a estos autores como Berkeley, ahí ya no, pues ahí realmente uno está avanzando en otro mundo. Y esto que les comento, esto tampoco es casual, tiene que ver con el autor que estamos leyendo. ¿Qué dice Popper? Dice, yo reconozco tres mundos. El mundo de los objetos tangibles, ¿no es cierto? En el cual mesa, silla, árbol, etcétera, pared, todo lo que yo veo, ¿no? El mundo de los modelos, ¿no? Que no hay que confundir, es decir, el mundo de la ciencia, no hay que confundir, es un mundo, digamos, disjunto, que no tiene intersección, o la intersección con el mundo de los objetos tangibles es el conjunto vacío, el mundo de los modelos. Entonces, eso es un punto fundamental para entender la epistemología y, por tanto, para entender qué es lo que nosotros hacemos, es decir, los investigadores, cuando hacemos ciencia. Si no entendemos esto nada, pues entonces estamos mal, no estamos en el buen camino, ¿no es cierto? El mundo de los objetos tangibles es un mundo diferente del mundo de los modelos, del mundo de la ciencia. Y el tercer mundo es el de las experiencias intersubjetivas. Bueno, entonces, este tema de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Este tema tiene que ver con la crítica de Popper, ¿no? Porque Popper, digamos, piensa que es importante criticar el principio de la inducción. El principio de la inducción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo qué tipo de elementos aborda? Aborda elementos de la experiencia, ¿no es cierto? Porque ya ven ustedes que la inducción mira un cisne blanco, mira otro cisne blanco, entonces el mundo de los objetos tangibles, de eso se trata, ¿no? Y de ese mundo de los objetos tangibles quiere pasar al mundo de los modelos, porque quiere hacer enunciados de tipo universal, que no le pertenecen a la realidad. Y eso, ya les adelanto esto que les acabo de decir, con la pregunta número 14. Explique con las frases de Schlick el fracaso del positivismo ante el problema de la demarcación. Entonces aquí, ¿no es cierto? Este Schlick, que es de los positivistas, ¿no? Entonces decía, se preguntaba sobre las características de los enunciados universales sobre la realidad. Eso es un contrasentido. ¿Cómo van a haber enunciados universales sobre la realidad? La realidad del mundo de los objetos tangibles, ¿no es cierto? Solo puede ser puesta en correspondencia con enunciados singulares. No hay otro. Los enunciados universales pertenecen al mundo, a otro mundo, al mundo de los modelos. Bueno, entonces, eso ya vamos a ir cuando lleguemos a la pregunta 14, pero les adelanto porque todo está perfectamente entrelazado en esta exposición que estamos haciendo. Bueno, entonces ahora en este tema de ya se darán cuenta, si el principio de la inducción, ¿no es cierto?, que quiere hacer el tránsito entre los hechos de la experiencia, las observaciones en el mundo de los objetos tangibles, ¿no es cierto? Y quiere dar el tránsito hacia el mundo de los modelos, que es el mundo de los universales, ¿no? Entonces, no, pues, el principio de la inducción no tiene nada que hacer con este mundo de la lógica, no tiene nada que ver con este mundo de los enunciados analíticos. Entonces, lo primero es, lo primero a señalar es en la crítica que hace Popper, a lo que apunta Popper es a decir, bueno, yo tengo que definir, ¿no es cierto?, a qué tipo de enunciados pertenece el principio de la inducción. ¿Es un enunciado analítico o es un enunciado sintético? Porque aparte de los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos, no queda nada en el mundo de los enunciados, ¿no? Es decir, que el conjunto universal, siguiendo el diagrama de Venn, ¿no es cierto?, está compuesto, por un lado, por los enunciados analíticos y por los enunciados sintéticos, y la intersección entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos es el conjunto vacío. Y la unión de enunciados analíticos y enunciados sintéticos es el conjunto universal de los enunciados. Bueno, entonces, si el principio de inducción no tiene que hacer nada, no tiene lugar en el mundo de los enunciados analíticos, solo le queda sitio en el mundo de los enunciados sintéticos. Bueno,
ahorita me acaban de dar un aviso de que ya se nos va a cortar. Entonces voy a cerrar, ¿de acuerdo? Voy a cerrar. Yo creo que hemos dicho cosas importantes. Algo antes de cerrar es este tema, hablando de Schlick, ¿no es cierto? Yo les acabo de decir que este Schlick es un filósofo que pertenece al Círculo de Viena. Y este conjunto de filósofos del Círculo de Viena se los conoce como los positivistas. Y toda la epistemología de Popper ha sido construida como una crítica al positivismo de los filósofos del Círculo de Viena. Entonces, es pues muy extraño, y es lo que a mí me parecía, ¿no? Cuando yo tenía alumnos y en la clase de epistemología me decían, Popper que pertenece al positivismo, yo decía, un momento, ¿de qué usted me está hablando? Popper, ¿cómo va a ser un positivista si él desarrolló su epistemología contra los positivistas del Círculo de Viena? Nada, pues, estos marxistas de la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? En ese su afán de la famosa lucha de clases, entonces la lucha contra alguien que no piensa como ellos en absoluto, ¿no? Entonces, le chantaron pues el mote de positivista, ¿no? Le chantaron como un mote, digamos, ya ven ustedes, podríamos decir, no tenían la intención de alabarlo, decir, ¿no es cierto? De decir bien, digamos, de Popper. Entonces le pusieron el positivista y es de esa manera que aquí ustedes hablen con los alumnos, hablen en los círculos en los que se mueven universitarios, y van a decir Popper, Popper fue positivista, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Entonces, ¿qué nos queda para la próxima clase? ¿De dónde vamos a partir? Vamos a seguir con lo primero, ya lo damos por resuelto. El enunciado, el principio de la inducción no es un enunciado analítico, no pertenece en absoluto al conjunto de los enunciados analíticos. Y vamos a ver si es un enunciado de tipo sintético, porque si no es un enunciado de tipo sintético, entonces el principio de la inducción pierde su categoría de enunciado, se dan cuenta, y desaparece en la nada. Desaparece, se evapora, ¿no es cierto? Porque no hay tercera opción. Aquí no hay, digamos, el tercer mundo. Aquí o pertenece al primer mundo o pertenece al segundo. No hay el tercer mundo en el tema de los enunciados. Bueno, entonces, nada, agradecerles por estar presentes en esta tercera clase. Voy a detener la grabación con su permiso.